Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. 3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Estamos en vivo desde Tegucigalpa a nivel nacional y a nivel mundial a través de la aplicación de Televicentro. Nos acompaña aquí en el estudio de Tegucigalpa el doctor Omar Videa. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, teleaudiencia del programa más visto de foros y debates 3030. Muchas gracias, doctor. En San Pedro Sula nos acompaña desde el Centro de Atención COVID-19 en Expocentro. La doctora Lesbia Villatoro es nuestra primera invitada de esta noche. Ella es la jefe de la región metropolitana de la salud en San Pedro Sula. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Buenas noches, doctor Videa. Es un gusto compartir esta noche con ustedes. Muchas gracias, doctora Lesbia Villatoro. Quiero decir que junto con el doctor Videa y el personal de Noticieros Hoy Mismo en San Pedro Sula le hemos dado mucho seguimiento y de cerca, doctora Villatoro, a todo el trabajo que usted ha desarrollado ahí en San Pedro Sula, al frente de las brigadas médicas integrales que usted desarrolla en barrios y colonias en esa ciudad, y queremos felicitarla públicamente y agradecerle esta noche que esté con nosotros, informando un poco de cómo está la situación en San Pedro Sula y decirle que valoramos mucho el trabajo que hace usted y su equipo ahí en San Pedro Sula. Así que muchas gracias por hacer lo que está haciendo. Gracias por sus palabras. Realmente este es el esfuerzo del trabajo en equipo, tanto de la región metropolitana de San Pedro Sula como alcaldía municipal, empresa privada, incluso hay personas colaborantes como empresas Pepsi, y así como también podemos observar aquí que todos se han colaborado para poder continuar con estas brigadas aquí en San Pedro Sula. Muy bien, gracias, doctora. Pero todo ese trabajo se echa a perder en cuestión de segundos, ¿sí o no? Lamentablemente esto es educación y hay que seguir insistiendo que realmente la única forma de prevenir la enfermedad es usar su mascarilla, mantener el distanciamiento físico y asimismo pues lavarse las manos de forma permanente, porque sí estamos viendo que en San Pedro Sula prácticamente la gente anda en la calle como que no hubiera ninguna situación de emergencia nacional. Y yo diría, y me permitiría ampliar, no solo en San Pedro Sula, a Cortés y en muchos departamentos, en muchos municipios del país, pero especialmente en Cortés. Ya hablaremos sobre eso y por supuesto también en San Pedro Sula. Antes, doctor Omar Videa, doctora Villatoro, esto que ha circulado ya en distintas redes sociales. Doctora Villatoro, ¿qué opinión tiene? Esto ocurrió recientemente, bueno, este fin de semana en San Pedro Sula. Buenas noches, de nuevo. Bueno, lamentablemente es una situación que pues propicia una cantidad de casos mayores. Realmente si las personas no tienen y respetan todas las medidas, es bien difícil poder lograr controlar la enfermedad en una ciudad. Podemos ver que la gran mayoría de personas se encuentran sin mascarilla, están próximos uno a otro. Realmente este es un factor de riesgo alto de contagio y pues esperamos que esto no vuelva a suceder y que las autoridades, incluyendo pues todas las personas que tienen que estar a cargo de este tipo de situaciones, hagan las respectivas vigilancias para evitar que esto suceda. Fíjese que los muchachos que atienden ahí las bebidas y eso sí están con mascarillas, incluso hasta con caretas. Y aparentemente me informaban que al ingreso toman la temperatura, distribuyen gel, y la gente como que ingresa con mascarilla ahí, pero a la hora, fuera mascarilla. Y fuera distanciamiento físico y fuera distanciamiento social. Sí, estamos viendo una gran cantidad de personas aglomeradas y bueno, aquí en San Pedro Sula ciertos lugares ya han comenzado con el pilotaje. Realmente se supone que debe ingresar las personas según el último dígito de la identidad, como está establecido según las leyes de SINAGER,
pero lamentablemente vemos que no se ha respetado en esta situación y esto puede tener consecuencias graves a la salud de las personas que se encontraban departiendo en este sitio. Y para sus familiares o con las personas con quien vivan, ¿verdad? Así es, porque sabemos que esta es una enfermedad altamente contagiosa que se puede transmitir fácilmente por la vía aérea y vemos que entre más personas hay en un espacio cerrado, mayor es el riesgo de contagio. Muy bien. Antes de continuar con la doctora Villatoro y el video, nos quedamos aquí con el doctor Videa. Doctor, ¿qué impresión tiene? Una irresponsabilidad puesta de manifiesto. Y aquí es responsabilidades, así como hablamos de la necesidad que existe en el apoyo tanto de la población como el sector gubernamental. Aquí la irresponsabilidad mayor se da en las personas que no es posible que se sometan a romper todas las medidas de bioseguridad. En primer lugar, ese es un lugar cerrado, con escasa ventilación, sin distanciamiento físico, sin portar la mascarilla. O sea, la probabilidad de contagio es sumamente alto. Ahí solo se necesita que uno ande asintomático para que haga esa diseminación de manera masiva. Pero también el tener el control del número de personas que ingresan ahí, porque ahí estamos viendo prácticamente como fiestas de fin de año. Entonces, realmente la población le ha perdido todo sentido de responsabilidad a esta pandemia. A lo mejor creen que ya se terminó, cuando nosotros estamos, como hemos dicho en reiterados programas, en un ascenso que en este momento no va a parar los casos de COVID-19. Hay un informe que del 17 de octubre, es decir, reciente, de la plataforma Todos contra el COVID-19, que es un grupo asesor del gobierno, y lo titula El futuro incierto de la pandemia en Honduras. Ya vamos a ir con lo de la doctora, pero yo quisiera traer a colación este dato porque quiero que lo comente también la doctora Villatoro. Plataforma Todos contra el COVID-19 del 17 de octubre, es decir, de ayer. De ayer. Y lo titula El futuro incierto de la pandemia en Honduras. Ya vamos a ver más adelante los datos, pero yo quiero compartir con usted, doctor Videa, y con la doctora Villatoro, uno que sí me parece muy, pero muy revelador, doctora Villatoro, de lo que está pasando, no solo en San Pedro Sula y en Cortés, y que usted lo puede testimoniar mejor que nadie. Por ejemplo, en este informe, en la página 12 y luego veremos la 13, cuando habla de, por ejemplo, la cantidad de casos y de fallecidos por departamento, vea que Cortés, por ejemplo, le habla de los casos en los 12 municipios. Enfóqueme ahí nada más el departamento de Cortés y me le hace un círculo ahí. Habla de San Antonio de Cortés con casos. Habla de San Francisco de Yojoa, de Potrerillos, de Omoa, de San Manuel, de Pimienta, de Santa Cruz de Yojoa, de La Lima. ¿Cuántos van ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la siguiente página continúan con los municipios de Cortés: Villanueva, Puerto Cortés, Choloma y San Pedro Sula. Es decir, todos los municipios del departamento de Cortés, doctora Villatoro. Versus, por ejemplo, Francisco Morazán. Tiene 28 municipios Francisco Morazán, pero cuando se reportan los casos, vea cuántos municipios se reportan con casos aquí de número importante en Francisco Morazán. San Antonio de Oriente, Valle de Ángeles, El Porvenir, Santa Lucía y el Distrito Central. 5. 5 de 28 donde se concentra la mayor cantidad de casos en Francisco Morazán. Versus Cortés en los 22 municipios. Doctora Villatoro, por favor, Cortés le perdió hace mucho tiempo el miedo al COVID-19. Así es, en la ciudad de San Pedro Sula lamentablemente tenemos 481 fallecidos de los 12.164 casos que tiene registrado la ciudad. Esto es una tasa de letalidad del 4%, se ha mantenido de esta forma en las últimas 8 semanas. Realmente estos fallecidos son los que se registran en los hospitales Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez, Seguro Social y ciertos establecimientos privados de la ciudad. En San Pedro Sula no ha existido una restricción como tal. Yo llevo 6 meses al frente de la región sanitaria y hemos visto en las cercanías del centro de salud, que es un lugar muy concurrido, Barrio Medina, que las personas circulan con mayor normalidad sin portar mascarilla, las ventas de comida, las ventas ambulantes permanecen igual y esto pues aumenta la probabilidad de contagio en la ciudadanía. Sí.
Ahí en Cortés es otra historia, doctor Videa. Veníamos ayer de regreso de Copán Ruinas y ya pasando Santa Bárbara, después de Quimistán, llegando a Cofradía y todo ese sector antes de llegar a Chamelecón, que hay mucha actividad, mucho negocio, mucho comercio ahí en ambos, muchas residencias también en ambos lados de la carretera. Es impresionante, pero digo impresionante la cantidad de personas, hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores, sin el uso de la mascarilla, aglomerados en una pulpería, en un negocio, en un taller de automotriz, etcétera. O sea, usted lo vio, doctor, nosotros quedamos sorprendidos y de todo este trabajo que hacen las autoridades, el trabajo de las brigadas médicas que se hacen en el noticiero hoy mismo, los esfuerzos de los mensajes a través de los medios de comunicación. ¿En qué queda todo esto, doctor Videa? Lastimosamente, esta población reflexiona hasta que llega el COVID a su casa y hasta que tienen fallecidos. Sí, es lamentable realmente que a pesar de todas las campañas, porque tenemos 7 meses, o sea, esto no es que viene comenzando, era válido aceptar ese tipo de comentarios al inicio de la pandemia. Y entonces tenemos a un departamento de Cortés con mucho comercio informal, con alta comunicación entre todos los municipios, y es por eso que es uno de los pocos departamentos que se distribuye prácticamente de manera homogénea en el país el número de casos por departamento, a diferencia de lo que es Francisco Morazán, que como bien usted lo comenta, aproximadamente el 88% de los casos son del municipio del Distrito Central. Sí. Entonces es mucho más complejo tener un control en 12 municipios a tenerlo en 5, como se da en Francisco Morazán. Sí. Y doctora, también la directora de región de Cortés, la doctora Dinora Nolasco, me lo había comentado, no hace un mes, hace creo que 2 o 3 meses venimos conversando con ella sobre esto y me decía, mire, es que aquí en Cortés es otra cosa realmente. Y he tenido la oportunidad de viajar a San Pedro Sula las últimas 2 semanas y este fin de semana que pasamos ahí, viniendo de Copán Ruinas, yo dije, bueno, la doctora Nolasco tiene toda la razón. Y ahora que hemos conversado con usted y la experiencia que usted tiene yendo en las brigadas barrio por barrio durante tanto tiempo, creo que ya son más de 50 brigadas las que usted ha desarrollado, doctora Villatora, en San Pedro Sula, yo realmente lamento profundamente la actitud de la población en Cortés. Es decir, no se trata que tengan que estar solo encerrados, porque la necesidad de trabajar, la necesidad de atender los compromisos en la casa, los compromisos familiares, las necesidades básicas, eso es, por supuesto, que compite con la salud. O sea, no conozco a ningún padre de familia que no esté dispuesto a arriesgar su vida por llevar alimentos a su casa. Pero sí es necesario tomar las medidas de bioseguridad y no se están respetando. Doctora Villatoro. Así es, apoyando lo que el doctor Videa refiere, el Valle de Sula pues prácticamente está conformado por los 12 municipios del departamento de Cortés y se incluye la ciudad de Progreso. La ciudad de Progreso es la ciudad más poblada del departamento de Lloro y existe pues ese tránsito continuo de los habitantes de un municipio a otro, lo que va a limitar la contención de esta enfermedad. Sí hemos visto en 50 brigadas que tenemos ya desde hace 4 meses que la cantidad de pacientes ha ido disminuyendo a pesar de que hacemos todos los esfuerzos para llegar colonia a colonia. Ya tenemos más de 17.500 atenciones, de las cuales el 20% de captación es de pacientes que tienen síntomas. Se les han aplicado hisopados, ya tenemos más de 3.000 hisopados aplicados en las brigadas y hemos realizado más de 3.000 pruebas rápidas. Tenemos también un 20% de positividad en estas pruebas. Seguimos reforzando el tema de vacunación, es importante porque las metas en San Pedro Sula han disminuido por la pandemia y la cobertura está baja. Llevamos en estas brigadas también las vacunas porque sabemos es importante evitar otras enfermedades. No solo estamos con COVID, también tenemos casos de dengue y pueden haber enfermedades emergentes si no prevenimos con vacunación y ese es el objetivo de estas brigadas médicas, prevenir y dar educación en cuanto a la prevención de otras enfermedades. ¿Es que acaso, doctora Villatoro, usted que conversa con la población allí en Cortés y en San Pedro Sula, es que a la gente ya se conformó? ¿La gente le perdió el temor al COVID? ¿La gente se confió? ¿La gente se relajó? ¿O a la gente le valió?
La gente ha bajado la guardia, sí hemos visto realmente que cuando vamos de colonia en colonia, muchas personas no portan su mascarilla, a pesar de todas las campañas de comunicación, que esto es diario, que nosotros repetimos y repetimos que es necesario guardar todas las medidas de bioseguridad. Las personas, muchas también creen que no existe la enfermedad, que es una campaña mediática, y esto afecta realmente el trabajo que salud tiene en prevenir y estar tratando de hacer una contención a nivel de la ciudad. Mire, doctora, aquí, y el doctor Videa lo sabe, le hemos dado seguimiento en las últimas semanas, bueno, meses, a lo que está ocurriendo en Olancho, doctor, pidiendo la intervención en Olancho de parte de las autoridades, Roatán, ahora Copán, pero viendo los números, viendo este comportamiento de la población ahí en Cortés, hablamos con el doctor Videa, hay que retomar el tema de Cortés, no podemos dejar abandonado a Cortés, porque, por ejemplo, hasta el 17 de octubre, ayer, doctora, el informe suyo es que la positividad en los casos de las pruebas ahí en San Pedro Sula es del 52%. Alta, muy alta. 52%, doctora Villatoro. Esta es una positividad acumulada desde el inicio de la pandemia, el 17 de marzo, ha ido aumentando. Realmente tenemos al día de hoy esa positividad acumulada. Semana a semana pues se ha mantenido de forma inestable. La última reporte de positividad es de 32%, pero no podemos tener ese descenso sostenido, donde podemos decir pues que estamos logrando un control de la enfermedad. Así es, doctor, por favor. Definitivamente, el parámetro que en este momento nos podemos basar para hacer los análisis es la positividad. Sabemos que se requiere un mayor apoyo en el procesamiento de pruebas PCR y ustedes lastimosamente lo han visto o lo han sufrido debido a que las dificultades que han tenido con el curso en el procesamiento de las pruebas PCR, pero la positividad en las pruebas va dando ese parámetro. Si tenemos aproximadamente una positividad del 43%, la positividad nacional, cuando usted menciona, doctora, que tienen un 52%, estamos arriba de la positividad nacional y por ende el llamado a la población a que en el departamento de Cortés hay que prestar una mayor atención de lo que puede ser ese o significar ese análisis nacional, porque igual el tema de la letalidad, todo departamento que supera el 2.9%, que es la letalidad nacional, y tiene letalidades más altas, como tanto los departamentos de Comayagua, Olancho, Copán, Lempira, que son los primeros 4 que al día de hoy tienen la tasa de letalidad más alta, es porque algo está pasando. Y esta es una responsabilidad compartida. Entonces, esa positividad que hoy nos menciona le debe de abrir pues el entendimiento, diría yo, a la población y no confiarse, porque esa población es alta. Pero ¿qué se puede hacer, doctor Videa? Un equipo de salud es mínimo en relación al comportamiento que vemos, a la cantidad de personas que vemos ese comportamiento absolutamente irresponsable. Cerrar nuevamente la ciudad, no creo que sea una alternativa en este momento. ¿Qué hacer en este caso, doctor Videa, doctora Villatoro? Bien, como región sanitaria, en un inicio dábamos seguimiento caso a caso con los equipos de respuesta rápida, pero llegó un punto en el que era insuficiente la cantidad de recursos humanos que teníamos como región, que se reasignó y se readoptó la estrategia. Y vimos a bien realmente salir barrio por barrio, colonia por colonia, con estas brigadas médicas integrales para tratar de hacer una mayor captación. Hemos visto que en las últimas semanas la afluencia es menor en comparación a los meses de julio y agosto. Y estamos viendo también que la cantidad de sintomáticos que llega en relación a las pruebas PCR que se toman, porque es importante hacer la aclaración de que siempre se han tomado las pruebas PCR en las brigadas, a pesar de que hemos tenido pues limitantes, como sabemos, esto es a nivel nacional. San Pedro Sula siempre ha continuado tomando las pruebas PCR y la gente sencillamente no acude a las brigadas. Aquí tengo el reporte. Al Colegio de Ingenieros hubo un descenso de los últimos 15 días de un 33%. Un 33% de descenso en las atenciones médicas en el centro de triaje ubicado en el Colegio de Ingenieros ahí en San Pedro Sula. Ojo San Pedro Sula, ojo departamento de Cortés. Todos esos muchachos que vieron ahí en esos videos probablemente, y muchos que andan sin mascarilla en la calle, no van a morir, doctor. No, ellos no. Pero van a morir sus padres o van a morir sus abuelos porque llevan el virus hacia esos padres, hacia esos tíos, a esos familiares, a esos adultos mayores que no han salido de la casa. En Expocentro hubo un descenso de un 20%. En el Infop hubo un aumento de un 43%.
pero en las brigadas móviles un descenso de 9%, doctor Videa. Sí, entonces estamos viendo cómo la población se ha ido relajando, visita menos también los centros de triaje, probablemente los casos no han disminuido, los casos han continuado. Las brigadas lo que ha favorecido es en el descenso de la letalidad, porque una brigada va y detecta los casos. Pero la población es la encargada de que esos casos no se sigan replicando, que no se sigan aumentando. Lo que se hace a través de la identificación de casos es que evitar que esa persona se complique. Por eso la letalidad en el departamento de Cortés ha descendido significativamente a lo que se tuvo en las primeras semanas, a través de este tipo de acciones. Pero este tipo de acciones lo que va a hacer, hay que hablarlo claro, va a identificar casos y va a evitar que esa persona fallezca, que esa persona incremente esa tasa de letalidad. Pero lógicamente la responsabilidad del ciudadano es evitar el contagio. Así es, absolutamente. Porque los contagios han continuado y han continuado en todo el país. Lo que se ha bajado es la tasa de letalidad por las intervenciones que en algunos sectores o en algunos departamentos se ha hecho de manera puntual. Muy bien. Quiero apoyar a la doctora anunciando la programación que tiene de triajes móviles. Estos triajes móviles son estas brigadas tan integrales porque no solo ven casos COVID, sino que de diferentes enfermedades. Miércoles 21 de octubre estarán en la colonia Lempiras de Chamelecón. El jueves 22 estarán en la colonia Satélite, en la escuela 1 de febrero. Y el viernes 23 de octubre en la colonia La Pradera, en la escuela Carlos Flores. Hacen pruebas rápidas, hacen hisopado, vacunación infantil, incluso contra la influenza. Pero de nada sirven todas estas brigadas y todo el esfuerzo del personal de salud, el riesgo que corre el personal de salud. Recuerda cuando comenzamos con esta cuestión del COVID-19, aplausos al personal de salud, aplausos a la doctora Viatoro y todo su equipo, aplausos al doctor Valeri, todo el doctor Umaña, todo el personal de salud, médicos, enfermeras, la gente en laboratorio. Y mire ahora el comportamiento de la gente, usted que es consecuente con aquellos aplausos. Hoy más bien se necesita. Hoy más bien exactamente. ¿Cuál es la contribución de la población hoy? ¿Cuál es la actitud responsable de la población hoy? Cuidarse. Pero eso que estamos viendo en los videos y lo que nosotros vimos también ayer, doctor, dicen absolutamente todo lo contrario. Así que, doctora Viatoro, muchas gracias por participar esta noche en el programa. Su comentario, por favor, y su llamado de atención. Muchas gracias, licenciado, mi admiración y mis respetos. Asimismo, gracias al doctor Videa, pues mi llamado a la población, esto es una responsabilidad compartida, tanto salud como cada uno de nosotros. Es importante continuar siguiendo todas las medidas de bioseguridad que no nos vamos a cansar de repetir, usar la mascarilla, evitar el distanciamiento es importante para evitar la enfermedad y el lavado de manos. Asimismo, quiero aprovechar el espacio para recordar que el día de mañana, 19 de octubre, es el Día Mundial de Prevención contra el Cáncer de Mama y hago el llamado a toda la población femenina a realizarse el autoexamen de mamas para poder hacer una detección temprana y evitar pues esta enfermedad que lamentablemente ha ido aumentando a nivel nacional y es una de las principales causas de muerte en las mujeres. Muy bien, gracias, doctora Viatoro. El comentario final sobre lo que está pasando en Cortés con el doctor Videa. Sí, efectivamente no podemos bajar la guardia y si la población la está bajando, entonces nosotros debemos de alzar nuestra voz y el llamado a intensificar esas medidas de acción porque el personal de salud no se puede relajar. La población está relajada, pero el personal de salud debe de continuar en esa lucha tenaz. Pero qué injusto es, doctor. Es injusticia. Qué injusto es que la gente se esté comportando así y el personal de salud arriesgando su vida. Bueno, ¿cuántos no han fallecido? Y en 7 días, parte de estos van a estar en un hospital y arriesgando al personal de salud a un contagio. Eso es lo difícil. Perdónenmelo, pero es una estupidez. Sí. Perdónenme que lo diga, pero es una estupidez realmente. No solo es imprudencia, no es solo irresponsabilidad y no es ignorancia, doctor. Usted puede cometer un error una vez, pero la segunda vez es una decisión, doctor. Y ya después de 7 meses. Y ya después de 7 meses. ¿Quién puede desconocer esta enfermedad en este momento en Honduras? Doctor, vamos a un corte comercial. Doctora Viatoro, de nuevo, muchas gracias. Felicidades por su esfuerzo. A la doctora Nolasco también en el Departamento de Cortés por todo lo que hacen a pesar de la irresponsabilidad de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, les decía, Plataforma Todos contra el COVID-19 ha titulado un informe, El futuro incierto de la pandemia en Honduras, revelador. Bueno, es algo que usted lo había mencionado aquí ya algún tiempo,
pero hay algunos datos sumamente importantes que queremos compartir con ustedes y el análisis del doctor Omar Videa. Vamos a un corte comercial rapidito y ya volvemos. En unos minutos, el doctor y científico hondureño Marco Tulio Medina aquí en el programa, no se lo pierdan. Antes de eso, Plataforma Todos contra el COVID-19, que es un grupo asesor del gobierno de la República. Así es, ¿verdad? Es un grupo de Especialistas, expertos, ¿verdad? Que el doctor han Tito hecho... Alvarado, la doctora Palou, otros prominentes sí, médicos. correcto. Sí. Emiten opiniones de manera científica y calificada. Muchas de ellas han sido adoptadas por el Estado, otras no, pero el análisis es muy valedero el de ellos. Muy bien, excelente. ¿Qué dice? Ellos han estado emitiendo varios informes en el transcurso de la pandemia. El último es el 17 de octubre, de ayer. Es que esta es información calientita la que estamos dando aquí. Lo de San Pedro Sula igual. Y ya tendremos otro también que es el de Unitec, que es exclusivo, que no ha salido todavía, incluso publicado. El 17 de octubre, vamos con algunos datos sumamente interesantes de lo que dice el informe de la Plataforma de Honduras. Pero quiero aclarar también, quiero decir que algunas de las cosas que manifiesta aquí la plataforma se han dicho aquí, en hoy mismo, en 3030, el doctor Videa, la doctora Silvia Portillo, por ejemplo, la doctora Ibel Lorenzana, que forman parte del equipo de asesores y consultores de Noticieros Hoy Mismo, lo han comentado. Pero hoy lo refiere también con documentación y con sustento la plataforma Todos contra el COVID. Plataforma Todos contra el COVID-19. Muy bien. En la página 2, utilizando los datos oficiales de SINAGER, ahí está destacado, utilizando los datos oficiales de SINAGER, el porcentaje de positividad se ha mantenido por arriba del 40% en las últimas 10 semanas epidemiológicas, con un promedio de 44.6 y una curva de crecimiento positivo, como se observa en la gráfica. Pero aquí el dato, lo que estamos destacando, doctor Videa, utilizando los datos oficiales de SINAGER, no otros, el porcentaje de positividad se mantiene arriba del 40% durante las últimas 10 semanas, con un promedio de 44.6 y una curva de crecimiento positivo. Aquí se confirma lo que usted dijo el domingo pasado, no hay tal meseta, y lo decía también la doctora Portillo, no hay tal meseta, no hay tal que estamos esperando una segunda ola, esto es un crecimiento permanente. Hemos dicho de que de la primera ola nos estamos nosotros ahogando con el COVID-19. La positividad ha sido sostenida. Y es que estos análisis deben de basarse en los datos que son insuficientes pero reales, lo que nos aporta SINAGER, para tener un panorama a través de los análisis que se hacen con pruebas de PCR. Vea la siguiente conclusión o el siguiente dato revelador y contundente también que da esta plataforma de especialistas. Al hacer el análisis de positividad y calcular los intervalos de confianza en los últimos 30 reportes diarios emitidos por SINAGER, podemos observar el panorama caótico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, caracterizado por constantes alzas y bajas en el número de pruebas realizadas y significativos retrasos incurridos entre la toma de muestra, el procesamiento y el reporte oficial. Vea, este dato, esta información no es de hace un mes. Esta información es de ayer, 17 de octubre. Sí. Califica de un panorama caótico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, caracterizado por constantes alzas y bajas en el número de pruebas realizadas. Esto no necesita mayor análisis, ni explicación, ni reflexión, ¿verdad? Y es parte del por qué la población se confía, porque hoy usted recibe 1.800 pruebas procesadas y dentro de 24 horas está recibiendo 900. Entonces no o hay 600 una u 800. sostenibilidad en las pruebas. Si usted hiciera, por ejemplo, 3.000 pruebas diarias, PCR, o entre PCR y antígenos. Sí. Como hacen Que serían otros los países, dos métodos. que es lo correcto, Sí. para avanzar un poco en esto, pero aquí nos hemos limitado y restringido solo a las PCR. Aquí se les ha dicho, metan los pockets que donó la Embajada de la República de China en Taiwán, que son 6, cada uno puede hacer un mínimo de 30, 40 diarios, no los ponen a funcionar. Se les dijo, incorporen las pruebas de antígeno, nunca hicieron las Solo pruebas está de en el antígeno. papel. Solo están en papel de que sí, pero a la hora, bueno, se quedaron con las PCR, pues bien. Hay otros países que dicen, hicimos 10.000 pruebas diarias hoy. De esas 10.000, 6.500 PCR y el resto... Prueba de antígeno, 3.500. Bueno, aquí nos quedamos solo con el PCR. Es altamente sospechoso observar el aplanamiento que existe a lo largo de los últimos 30 reportes oficiales de SINAGER,
en el número de casos hospitalizados, estables, graves en unidad de cuidados intensivos, fallecidos y recuperados consignados en cada reporte diario. Se observa una leve tendencia de ascenso de pacientes en UCI y de descenso en fallecimientos. Es sumamente importante conocer la procedencia de los pacientes que se encuentran hospitalizados. ¿Qué interpreta usted cuando dice es altamente sospechoso? Sí, lo altamente sospechoso es porque el sistema de salud a nivel del interior de los departamentos del país, exceptuando lo que es Cortés y Francisco Morazán, la capacidad logística es baja en la atención. Entonces, claro, sabemos que la pandemia en las últimas 8 semanas se ha distribuido en el interior del país, en los 16 departamentos restantes. ¿Cuánto es la capacidad logística que tienen estos departamentos? En sus sistemas sanitarios, en sus hospitales, muy baja. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Salen pocos hospitalizados en función a lo que teníamos en el mes de junio y julio, porque la pandemia está en el interior. Entonces, acá tenemos salas 80, 100, 120 la capacidad de atención. En los departamentos, allá con los hospitales, usted puede ver que el promedio son 20, 30. Entonces, así se baja la hospitalización, pero es porque no hay capacidad para albergar más pacientes. Mire, por ejemplo, retomando el tema de la positividad, dice que esta plataforma contra el COVID dice que la positividad es de 44.6%, pero en San Pedro Sula, el informe de... 52. Vea, que aquí no es... Véalo aquí, vea de cuándo es este informe. Vamos a ver un poquito de pilas aquí. Vea de cuándo es. ¿Y qué dice esto, doctor? Mire, ahí está. Mire, doctor. 52%. 52%. En San Pedro Sula. Era lo que hablábamos al inicio. ¿Por qué la gente no hace caso, doctor? Porque quieren volver, entendería yo de esa manera, a lo que se vivió en junio y a lo que vivieron en abril y mayo en el departamento de Cortés. Si aquí hiciéramos 3.000 pruebas PCR diarias o de antígenos también, y se dijera, bueno, mire, de estas 3.000, en base a estos datos, 3.500, 1.600 saldrían positivas, ¿verdad, doctor? Sí, como le comentaba. Entonces, si ya usted tiene esos datos todos los días, la gente, por lo menos creo que lo pensaría un poco, ¿verdad? Así es, y si procesáramos 3.000 y nos reportan 500, entonces ahí decimos, 500 bueno, está positivos. bajando. 500 Ahí positivos. está bajando. Ahí está Pero, bajando. pero 3.000 sostenidas en el tiempo, ¿no? 3.000 sostenidas en el tiempo. Sí, muy bien. Hay 5 departamentos con tasas de incidencia acumulada de casos por millón de habitantes mayores de 10.000. Islas de la Bahía, donde más casos hay, ¿verdad? Correcto. Donde más casos hay. Según el número de la población. Según el número de la población, claro. Islas de la Bahía, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Valle. El porcentaje de letalidad nacional es de 2.94. Sin embargo, Olancho, Comayagua y Copán tienen el porcentaje de letalidad mayor del país. 5.0 para Olancho, 4.9 para Comayagua y 4.2 respectivamente, es decir, para Copán. Sí, y eso lo hemos visto reflejado desde el 2 de agosto, que empezamos a dar estos datos. El 2 de agosto, perdón que lo interrumpa, el 2 de agosto usted dio a conocer la gráfica esta de las barras, Sí. donde dijo, miren, Comayagua, Olancho y Copán. Y ahí, a veces Olancho, a veces Copán, a veces Comayagua, pero entre esos tres es donde Hoy más a esta muertos. hora es Comayagua, por ejemplo, pero difieren, o sea, el porcentaje es mínimo. Ahí es donde hay que enfocarse, porque ahí la relación entre las personas que se contagian y fallecen, ahí en esos 3 departamentos, donde está la gran necesidad de realizar las acciones para evitar que siga muriendo tanta gente. Lo que hablamos con la doctora Viator y con usted. El departamento de Cortés, por ser el polo económico de Honduras, tiene un desarrollo socioeconómico más homogéneo, mientras que en Francisco Morazán, fuera del Distrito Central, más de la mitad de los municipios son postergados y se ubican en el llamado corredor seco. Este contraste en el desarrollo condiciona que existan más centros de alta densidad poblacional en Cortés, que favorecen a su vez la intensa transmisión comunitaria del SARS-CoV-2, es decir, del COVID-19. Por ejemplo, San Pedro Sula concentra el 52.3% de casos y el 58.7% de fallecimientos. En cambio, el Distrito Central, solo el Distrito Central, el municipio del Distrito Central de Francisco Morazán, concentra el 91.6% de casos y el 95.8% de fallecimientos. Es lo que hemos venido hablando al inicio del programa, que el Francisco Morazán tiene un comportamiento diferente, porque el Distrito Central
durante toda la pandemia ha estado en una distribución de entre el 88 o 90%, y eso se ratifica con los datos obtenidos a través de los reportes e informes de manera diaria en todos estos 7 meses. Entonces, es mucho más complejo el tema en relación a lo que ocurre en Cortés por esa distribución que la enfermedad ha tenido, pero a pesar de las limitancias que en los otros restantes municipios del departamento de Francisco Morazán, la cantidad o el porcentaje de fallecidos es mucho menor. O sea, que no hay que confiarse que porque aquí tenemos 4 hospitales nacionales con la atención de COVID-19, vea que en esa distribución el 95% de las personas que fallecen están aquí en el Distrito Central. Por eso es que decíamos, y en la gráfica de la página 12 lo refiere nuevamente. Vaya, por ejemplo, Copán. Aquí hemos, bueno, toda la semana, desde el domingo pasado y toda esta semana estuvimos hablando de Copán. Y yo esperamos aquí con el doctor Videa que sean consecuentes las autoridades y haya un abordaje de emergencia también en Copán, ¿verdad? Porque ahí se necesita una intervención, pero ya. Hemos hablado de Copán Ruinas, donde se hizo la brigada esta semana, Santa Rosa de Copán y Nueva Arcadia o la entrada a Copán, ¿verdad? Que son los municipios donde mayor cantidad de casos hay y fallecidos también. Pero, por ejemplo, en Cortés los 12 municipios están reventados, doctor. Los 12 municipios de Cortés están reventados, ¿no? Versus que de los 28 de Francisco Morazán, solo 1, 2, 3, 4, 5. San Antonio de Oriente, Valle de Ángeles, El Porvenir, Santa Lucía y el Distrito Central tienen los casos. Se facilita poder hacer una contención y una intervención en estos restantes departamentos donde hay que enfocar, porque una vez que usted vea el mapa con los 18 departamentos, usted tiene que interiorizarse en los municipios de cada departamento para hacer las intervenciones. Por eso es que la doctora Silvia Portillo nos insiste tanto. Hay que sectorizar. No, lo mismo que funciona aquí no funciona allá. Es como un medicamento. A usted le funciona para cualquier enfermedad. A usted le funciona de una manera y me funciona de otra. A usted le funciona, a mí no me funciona y viceversa. Aquí no se puede aplicar una misma receta y una misma estrategia para todos. En primer lugar, hemos insistido, no hay estrategia, número 1. Aquí se comenzaron a hacer las brigadas, sí. Insistimos, se hicieron las brigadas. Bien. Insistimos con los triajes, se han hecho triajes y las dos cosas han funcionado muy bien. Apareció maíz, apareció catracho, gracias a Dios por eso, que han salvado muchas, pero muchas vidas. Pero no hay una estrategia integral, porque de hecho no hay ni siquiera una cabeza. Está Sinajer por un lado, Copeco por un lado y Salud por otro. Sin mencionar los desastres en el tema de irregularidades denunciadas, ¿verdad? Ese es un tema aparte, pero que también trae sus consecuencias. El punto es que hay que sectorizar, porque no es la misma estrategia para cada departamento, ni siquiera para cada municipio, doctor. Así es, porque en algunos municipios con una cantidad de casos baja, entonces lo que se requiere ahí es intensificar la atención primaria, hacer eso una prioridad. Pero en departamentos como Lancho, es cierto, tiene que haber atención primaria, tiene que haber brigadas, pero tiene que haber un centro de habilitación, superando aún más la necesidad de triaje. O sea, las necesidades se van dando conforme a lo que está ocurriendo en cada municipio. La estrategia debe individualizarse. ¿Qué nos dice esta plataforma contra el COVID-19 a manera de conclusiones? Bueno, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico Nacional continúa en crisis, caracterizado por constantes alzas y bajas en el número de pruebas realizadas y significativos retrasos incurridos entre la toma de muestra, el procesamiento y el reporte oficial. Se observa un aplanamiento dudoso en los últimos 30 reportes oficiales de Sinajer en el número de casos hospitalizados, etcétera, etcétera. Esto ya lo habíamos mencionado. Las alzas y bajas recurrentes en el número de casos reportados reflejan la poca capacidad de seguimiento y trazabilidad de cada caso detectado por todas las regiones sanitarias que conforman la CESAL. La transmisión comunitaria intensa está presente en todos los departamentos, principalmente en los centros urbanos y cabeceras municipales, donde la densidad poblacional, el hacinamiento y aglomeración unida al poco apego a guardar las normas de bioseguridad son el sustrato principal para alimentar la transmisión. Cortés reporta 24.547 casos con 786 muertes. Francisco Morazán, 21.769 casos con 650 muertes. Ambos departamentos concentran el 55.1% de casos y el 57.3% de muertes reportadas en todo el país. Eso básicamente en términos generales, doctor Videa. Sí, entonces vemos acá que tenemos debilidades y muchas, diríamos, en el abordaje de la pandemia, pero sin duda alguna el talón de Aquiles y lo que nos pone
al sector médico en dificultades son los métodos diagnósticos, porque hay un sinnúmero de personas que tienen el virus, que son portadores, pero son asintomáticos, y no hay forma de poderlos determinar, no hay forma de poder identificar que están contagiados, pero no pierden esa capacidad de transmisibilidad de la enfermedad, y sabemos que esas personas están contempladas entre los 20 y 40 años, que como ustedes lo ven, y lo presentó al inicio del programa, ahí la siguen pasando como que estamos en el fin de año. Muy bien. Pero fin de año sin COVID, ¿verdad? Del 2019. Vamos a un corte comercial en el programa. Doctor y científico, un tremendo médico, neurólogo, el doctor Marco Tulio Medina. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Edgardo Melgar. Saludos al doctor Videa y a la teleaudiencia nacional. Vamos a un corte comercial y regresamos con usted, ¿le parece? Por favor, gracias. Ya volvemos. Doctor Marco Tulio Medina, neurólogo, es un médico hondureño, tremendo científico. Ha participado y creo que seguirá participando también por Honduras y junto a otros países en un ensayo clínico denominado Solidaridad para buscar medicamentos efectivos contra el COVID-19. Entre los medicamentos que estuvieron bajo estudio estuvieron el Remdesivir, la hidroxicloroquina, liponavir, el interferón, que según el resultado hasta el momento del ensayo de Solidaridad no redujeron la mortalidad por COVID-19. ¿A qué lo atribuye usted, doctor Medina? Bueno, es un estudio en el cual participan 5 hospitales de nuestro país: el Hospital Atlántida, el Hospital Militar, el Leonardo Martínez, el Instituto Cardiopulmonar, el Hospital San Felipe, y en el cual somos un grupo de investigadores y a los cuales yo les agradezco enormemente su trabajo, asimismo como los directores, y el doctor Neri Cerrato, quien está trabajando en forma concomitante conmigo. En relación a los datos fueron evaluados por la Universidad de Oxford, fueron en total 30 países, fueron 405 hospitales que participaron y en los cuales 11.266 personas fueron evaluadas, de los cuales el Remdesivir fueron 2.750 y se murieron en este grupo 301, pero en el grupo control se murieron casi el mismo número, 303. Esto quiere decir de que estos medicamentos no redujeron la mortalidad. Y la gran mayoría de estos medicamentos, como podemos ver, se asumía una capacidad sobre todo antiviral, pero sabemos ahora que la causa de muerte es la tormenta de citoquinas, una reacción inflamatoria tremenda que lleva a la muerte de las personas. De tal manera de que estos antivirales, en su mayoría, que se asumían que eran antivirales, particularmente el Remdesivir y el Lopinavir, que uno de ellos se utilizó para el ébola y el otro se utiliza para el HIV, y en el caso de la hidroxicloroquina como un antimalárico, no lograron reducir la mortalidad porque no intervinieron en ese mecanismo catastrófico que es la tormenta de citoquinas. Me llama la atención, bueno, no quiero decir desde mi ignorancia en cuanto a este tema, doctor, pero ¿no tenían evidencia científica ya estos medicamentos como en efecto la hidroxicloroquina, el Remdesivir, el liponavir, ¿cuál era el otro? Y el interferón? ¿No tenían ya alguna evidencia científica por lo cual se esperaba que los resultados fueran más positivos? Sí, bueno, inicialmente se asumía en algunos estudios pequeños, particularmente el llevado a cabo en Francia, inicialmente por el doctor Raúl en Marseille, en Francia. Ahí se demostró de que había una positividad, pero era un estudio muy pequeño. En el caso del estudio Solidaridad, es el estudio más grande del mundo. Realmente es impresionante porque son 30 países,
son 405 hospitales, no hay nadie que ha metido tantos pacientes para investigación y además bajo la vigilancia de la Universidad de Oxford, que como sabemos son una de las 3 primeras universidades del mundo, y Sir Richard Pitow, a quien hemos tenido la oportunidad de ver su evaluación científica estadística, hizo unos metaanálisis. El metaanálisis consiste en colocar todos los estudios en forma conjunta y evaluarlos, ponerlos en un solo grupo para ver qué es lo que pasa, si los datos son positivos o negativos. Sí. Los estudios previos junto con el actual igualmente no demuestran de que haya una mejoría. En el estudio de Recovery sí se ha observado, no obstante, que la dexametasona puede reducir la mortalidad, de tal manera de que el estudio Solidaridad ahora va a incluir medicamentos altamente antiinflamatorios, como es algunos de los medicamentos que estamos por evaluar, como el acalabrutinib, pero también se va a agregar los anticuerpos monoclonales. Doctor, ya me va a explicar, porque esa es la tercera duda que tengo en función de cuál va a ser la nueva orientación de los medicamentos que se van a buscar ahora dentro de este ensayo, ya que estos no funcionaron para frenar la mortalidad de COVID-19. Es decir, no funcionó la hidroxicloroquina, el remdesivir, el liponavir y el interferón. Mi pregunta es, la duda que tengo es, ¿será que estos, al momento que le suministraron estos medicamentos, los pacientes ya estaban muy graves y quizás no era el momento oportuno para dárselos, sino que tal vez debió ser con anticipación? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿no será que de forma aislada estos medicamentos no dieron resultado y tal vez una combinación de 2 o 3 sí hubiera dado resultado? Bueno, hay algunos datos que estamos bastante claros y particularmente en el caso de la hidroxicloroquina y el liponavir, efectivamente ahí en ellos no hay una mejoría. Se ha observado en varios estudios de diferentes niveles, incluso a nivel de atención primaria o preventivos, y en esos mismos estudios se ha visto que no se ha observado una mejoría. No obstante, con el remdesivir todavía hay una duda de que eventualmente en episodios de la enfermedad o en la etapa de la enfermedad mucho más temprana pudiera eventualmente ser beneficioso. De tal manera de que todavía el campo de investigación está todavía abierto. Es más, en el estudio... Sí, por favor. No, claro, perdón, lo estoy asintiendo nada más, sí. Sí, le comentaba de que incluso la Organización Mundial de la Salud ha planteado que el remdesivir en nuestro grupo de investigación va a continuar siendo evaluado. Como usted bien dice, depende en qué momento. Si estamos en la etapa viral de la enfermedad, que usualmente es la etapa leve de la enfermedad, probablemente pudiera servir, pero ahí también igual hay que hacer una investigación para estar seguro. Claro. Aquí lo importante es que requerimos el método científico. Sí, y tal vez una combinación, se me ocurre el catracho, que cada uno es para ciertas cosas y que combinados entonces funcionan. ¿Podría ser algo así también con estos otros medicamentos, doctor? Bueno, las investigaciones científicas pueden hacer esa metodología que usted menciona muy correctamente y que se corresponde a una estrategia científica que en inglés le llaman add-on, es decir, agregar a un esquema de tratamiento, y usted evalúa si al agregar a un esquema ya sabido que responden los pacientes puede agregar una mejoría. Perfecto. Efectivamente, creo que eso sería una siguiente etapa. Muy bien. Doctor, antes de que usted nos diga cuál es esta siguiente etapa a la que ustedes ya están planificando, yo quisiera también, doctor Vidal, ¿tiene alguna acotación al respecto, por favor? Sí, eso, efectivamente, con el comportamiento que el COVID-19 tiene, y el doctor Marco Tulio Medina, pues como un experto lo conoce, hay diferentes fases en este abordaje. Difícilmente un fármaco, cuando ya hay una fase pulmonar, va a poderse contrarrestar la enfermedad, porque ya los mecanismos fisiopatológicos son diferentes. El proceso inflamatorio, la tormenta de citoquinas, deberá de ir de la mano un tratamiento que, si bien es cierto, puede pues ayudar, dar un tratamiento base, pero este debe ser reforzado, y eso lo hemos visto
en la experiencia que el mismo país ha tenido en los abordajes del COVID-19. Entonces, es bien importante poder ver lo que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, que sí se utiliza el Remdesivir y hay mucho estudio que usted bien lo conoce, doctor Medina, acerca de el poderlo utilizar y la efectividad que puede tener en las primeras fases. Pero esto es un producto de estudio y la enseñanza que nos deja es que debemos de individualizar, ¿verdad?, en los abordajes en el paciente para saber que según la fase irán determinados fármacos a emplearse y ojalá pues que se siga ampliando el abanico de opciones para el tratamiento del COVID-19. Doctor Medina, usted Totalmente de acuerdo. Sí, usted va a continuar como investigador, como científico, va a seguir buscando el medicamento que contribuye a salvar vidas. Bueno, en este momento somos 30 investigadores principales de 30 países, de Francia, Italia, Suiza, Israel, la India. En América Latina hay varios países, Argentina, Brasil, Perú. Y estamos trabajando con un grupo de investigadores muy notables como la doctora Wendy Moncada o la doctora Claudia Erazo o el doctor Juan José Flores, la doctora Leslie Meléndez, la doctora R. Figueroa. Asimismo, tenemos el apoyo del Hospital de Atlántida con el doctor Ángel Fiallos. Sí. Este grupo de investigadores, junto con otros que están también trabajando junto a nosotros, vamos a seguir luchando y vamos a incluir ahora estos nuevos medicamentos, como bien dice el doctor Videa, evaluar, por ejemplo, el acalabrutinib. El acalabrutinib es un medicamento que reduce la inflamación y en un estudio publicado en el Science, se demostró de que podía reducir esa tormenta de citoquina. Vamos a valorar ese medicamento, pero también los anticuerpos monoclonales que casualmente se le dieron al presidente Trump. De tal manera, pues, de que existe un camino todavía. Veamos lo que pasó, por ejemplo, en el caso del SIDA, que se tardaron muchos años hasta que se encontraron los medicamentos apropiados para controlar la enfermedad. Esto se está tratando de acelerar con este proceso gigantesco de investigación en 30 países del mundo que ahora va a involucrar a 20 más, 50 países del mundo unidos, entre los cuales honrosamente Honduras está participando. Bueno, vea lo que está ocurriendo con la vacuna también. ¿Cuántos países poderosos, desarrollados, están buscando afanosamente encontrar la vacuna para el COVID-19? Y no solo se trata de tener la vacuna, sino que se trata de demostrar y confirmar evidentemente, no solo en la parte científica, sino que clínica en la población, su efectividad y la seguridad que se tenga al respecto, ¿no? O sea, que sea segura, que sea eficiente y que sea segura. Totalmente. Es importante resaltar de que este trabajo ha sido sometido a una de las revistas más prestigiosas del mundo porque se requiere siempre una revisión de los pares para poder estar seguro de que se siguió todo el procedimiento. No obstante, el respaldo que tenemos con Sir Richard Peto de la Universidad de Oxford, no tenemos ninguna duda de que estos datos han sido y son de una fortaleza científica. Igual debe de aplicarse en otros procedimientos, como usted bien dice, en las vacunas. Hemos tenido el acompañamiento asimismo de Sir Salvador Moncada, del rector de la universidad, de personas en Honduras que nos han apoyado, pero yo siento de que el trabajo en equipo, como usted bien dice, multinacional, podrá encontrar la solución entre los retos que corresponde a esta enfermedad, particularmente en tratamiento y en vacunación. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos a conocer los resultados de este primer ensayo y las investigaciones que van a continuar. Muchas gracias, doctor Medina. Muchas gracias, le agradezco. Muchas gracias. Es el doctor Marco Tulio Medina, es neurólogo, investigador y científico. No es fácil esto, ¿verdad, doctor? No es fácil. Mire, este ensayo Solidaridad confirmó que estos medicamentos, Remdesivir, hidroxicloroquina, liponavir, interferón, no redujeron la mortalidad por COVID-19. Sí, el tema es complejo. Hasta el momento no se ha encontrado fármacos que curen la enfermedad y que lo que se ha planteado en el país son fármacos, son medicamentos como el acrónimo MAIS y Catracho que van a reducir letalidad, van a disminuir la intensidad de la enfermedad para que no avance. Pero la clave acá ya está definido, la letalidad se ha reducido y lógicamente que cuando uno lo sabe emplear y en los momentos que lo emplea los resultados son favorables.
pero todo va dependiendo del momento en el cual llega el paciente. Y el médico debe de tener la intuición de poder determinar el fármaco o la estrategia. Honduras tiene en la parte farmacológica bien esquematizados los manejos. Establece cuál es el tratamiento en primera línea, en la línea intermedia del hospital y en la línea hospitalaria. Todo va a depender de hacer una buena selección, una buena determinación para que ese diagnóstico llegue a un tratamiento oportuno. Yo quiero decir tres cosas rapidito sobre este asunto, sobre este tema. Dentro de esas tres cosas, lo primero es mostrar una fotografía. El presidente Juan Orlando Hernández estuvo esta semana en Houston y se ha reunido con el médico científico hondureño don Miguel Sierra Hoffman, uno de los creadores del tratamiento catracho, tremendo médico. Y también con el doctor Ontay, que viene de la Universidad de Harvard, creo que es, ¿verdad? Sí, es estudiado ahí. De Harvard y en la Universidad de Texas, A&M, que es donde ejerce su tremendo médico, imagínese las credenciales, ¿verdad? Correcto. Y él fue el que hizo este estudio, Ontay, el de la derecha, hizo este estudio en relación a los resultados de catracho. Estudio de los resultados de catracho junto al estudio de la creación de catracho, que fueron los dos estudios que clasificaron para este mundial de epidemiólogos, creo que. Sí, de microbiología y de a nivel infectología. mundial, donde se hizo el análisis de cómo el abordaje sería multisectorial, ¿sería, doctor? Sí, ¿La palabra correcto. correcta? Multisectorial. Porque el doctor Ontay lo decía en el informe que lo presentamos aquí con entrevista con él. Sí. Maíz, catracho, en el momento oportuno y correctamente tratado, es decir, en cuanto al paciente, salva vidas. Es que ellos demostraron que la letalidad había descendido desde la semana número 6 en adelante, cuando se implementó las estrategias en el manejo, que cómo se bajó la letalidad en el país. Y eso es debido a los dos abordajes que el país tiene según la condición del paciente. Pero viene la pregunta, la siguiente pregunta es, ¿en qué momento salva maíz y en qué momento salva catracho? Maíz tiene la posibilidad de poder salvar al paciente en los primeros 5 días máximo del inicio de la enfermedad. Porque después de eso... Ojo a esto, porque es importante. En los primeros 5 días... 5 días. Es ahí donde tiene la mejor efectividad. Porque salva maíz. Sí, correcto. ¿Y en qué momento salva catracho? Cuando llega ese paciente en las primeras 48 horas al sistema hospitalario, pero con una historia de complicación que no pase de 2 días. O sea, cuando llega al hospital con la dificultad respiratoria, cuando llega al hospital con el dolor de pecho, pero que le relaten a usted que tiene 24 o 48 horas de estar así, no con esas historias que dicen que tienen 7 días de dificultad respiratoria. Pero ojo, doctor, yo he escuchado a muchos pacientes que, por ejemplo, están tomando maíz, porque les dio fiebre tal vez, Sí. o que o perdieron el olfato, Pero el gusto, o el sentido el del gusto. olfato. Muy bien, ojo con esto, ojo con esta pregunta, que es el tercer tema que yo quería abordar. Les dan el tratamiento maíz, por cualquiera de esos síntomas, pero al segundo o tercer día comienzan a toser y dicen, no, yo voy a esperar a terminar el tratamiento maíz. ¿O no cree usted que en ese momento que comienza a toser hay que cambiárselo? Correcto, hay que reforzarlo. Y ahí es donde viene la evaluación. Ahí está, ojo con eso. Hay pacientes que desde las primeras 48 horas del inicio de los síntomas ya inician con datos de neumonía. Y eso fue el caso que me ocurrió a mí. Sí, yo a 48 horas y tenía neumonía. Con solo el tratamiento maíz es un tratamiento que es para la fase inicial, que es la fase viral, que lo que se pretende, y se ha dicho aquí hasta la saciedad, es disminuir la carga viral, o sea, bajarle la potencia de la agresividad que la enfermedad tiene. ¿Para qué? Para que pase con síntomas leves, como ocurre en su gran mayoría cuando se inicia de manera temprana, pero para poder determinar no solamente es el tiempo, es una evaluación médica, porque clínicamente uno puede determinar si esa persona está o no con datos de neumonía. Si ya lo tiene, ya pueden ser 24 horas de haber iniciado los síntomas. Pudo haber arrancado y debutado. Hay un 5% que va a pasar de asintomático a problema pulmonar. Entonces, usted tiene un síntoma que no es tos, comienza tratamiento maíz, al segundo, tercer día del tratamiento, o a las 24 horas de haber comenzado el tratamiento, comienza a toser,
Hay que reforzarlo. Hay que reforzar. No esperar a, no, esto me va a funcionar y tengo que terminar maíz y esto se me va a quitar. Y la dosis, mucho ojo, la dosis no es la misma del medicamento estrella de ese acrónimo, que es la ivermectina. La dosis puede ir de 1 día, 2 días, 3, 4, hasta 5. ¿De qué va a depender eso? Del criterio médico. ¿Y en base a qué? ¿A cuántos días tiene de evolución? Porque eso significa incremento de la carga viral. Si alguien tiene 5 días, aunque esté con síntomas leves, la carga viral no va a ser igual como la que tiene alguien que tiene 24 horas de haberlo presentado. Muy bien. Pues varía el corte comercial. Quiero que mostrar esta fotografía porque me pareció un buen gesto del presidente Hernández. Sí. Eso hay que decirlo. Un buen gesto del presidente Hernández hacer esta visita al doctor Sierra Hoffman, al doctor Sidney Ontay. Así es. Sidney, ¿te podemos poner la fotografía, por favor? Ahí está, a full pantalla. Sí me parece que es un buen gesto. Agradecer al doctor Miguel Sierra Hoffman, al doctor Sidney Ontay, sobre todo el doctor Sidney Ontay, que no es hondureño, no tiene ningún... ¿Sabes? Los científicos son fríos, ¿verdad? Así es. Son los números, ¿va? ¿Funciona o no funciona? Y Así el hombre de claro. dijo, y con un hombre de mucho prestigio, de Harvard y Texas A&M, dijo, esto funciona. El abordaje maíz, catracho, ha salvado muchas vidas. Dijo 4,000 vidas, más o menos una cosa así, Sí, ¿verdad? sí, ese era el pronóstico. Que, salvado. aclarando, como bien lo hace el doctor, suministrado ese medicamento en el momento oportuno y bajo las condiciones que tiene el paciente, Así es. salvan vidas. O sea, no es que una cosa que el maíz y el catracho salva a todo el mundo. No. Que se lo voy a dar ya cuando ya está con la entrada, con un pie en cuidados intensivos. No le va a funcionar. Pues Su me pareció un buen gesto y quería destacarlo, quería decirlo también. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. UNITEC, atención, UNITEC, la Universidad Tecnológica Centroamericana, ha presentado su observatorio de COVID-19 y dengue, su 4º boletín. Y vamos rápidamente a darles a conocer a ustedes, la palabra correcta, doctor, es multimecanismo. Sí. Es que yo dije ¿cómo fue que multisectorial? Dije, Sí. no, es multimecanismo. Es que lo que hace maíz y lo que hace catracho es un abordaje, es un multimecanismo. Correcto, porque interactúa o actúa en diferentes puntos de donde pues el comportamiento de la enfermedad afecta. Sí. Usted va Eso es cubriendo todo. Es un multimecanismo. ¿Es un tratamiento o un abordaje multimecanismo? El abordaje. El abordaje multimecanismo. Muy bien. Bueno, veamos los datos, atención, que nos da el Observatorio COVID-19 y Dengue de UNITEC. Pruebas y tasa de positividad. Solamente al 2.1% de la población se le han aplicado pruebas PCR para detección del COVID-19. Honduras, si le podemos poner a full pantalla, muy bien, gracias. Honduras sigue como el país de Centroamérica que hace menos cantidad de pruebas. Es el segundo país en tamaño de población en Centroamérica. El Salvador ha logrado hacer pruebas al 6.9% de su población y Panamá al 13.5%. 13.5%. Honduras debería aplicar 3,000 pruebas PCR diarias para evaluar al 1% de la población cada mes. Septiembre hubo una reducción de pruebas del 42.7% comparado con julio y una reducción del 14.2% comparado con agosto. Eso explica la reducción en casos confirmados, a pesar que la tasa de positividad en septiembre cerró con un 43.9% y la tasa positividad en los primeros 15 días de octubre alcanza un 42.7%. Doctor Videa. Ha sido un aplaneamiento en las curvas producto a la reducción del número de pruebas. Ahí coincidimos. Y realmente estamos tan cerca de nuestros hermanos centroamericanos, pero años luz en este manejo de la pandemia, como se evidencia. Es lo mínimo que se debe hacer en número de pruebas, que son 3,000, y en eso hemos coincidido diversas opiniones en el país en relación a cómo podemos tener un panorama que se acerque a la realidad, y eso se sigue evidenciando. Y vea, solo es el 2.1% de todo el país, pero cuando recorremos departamentos como Copán, ¿sabe cuánto ha sido testeado? El 0.8% de su población. O sea, a nivel nacional es el 2.1%, pero si comenzamos a individualizar
ese porcentaje no es igual. Entre más distante el departamento, menos población tiene testeada. Tasa de letalidad por departamento, dice Unitec. Al 15 de octubre, la tasa de letalidad es del 2.96%, superior a la tasa promedio en la región centroamericana. Hay 8 departamentos con su tasa de letalidad más alta que la tasa nacional. Olancho, la tasa de letalidad más elevada, 5.05%. Islas de la Bahía, la tasa de letalidad más baja, 1.66%. Y ahí aparece Olancho, Comayagua y Copán en los primeros 3 lugares de letalidad en relación a los casos confirmados. Sí, y eso ha venido siendo el comportamiento en los últimos 2 meses y medio. Agosto, doctor, Sí. septiembre y lo que llevamos de octubre, llevamos 3 meses. Así ya superando los 3 meses en relación a que solo se intercambian posiciones. Como verán, hace 2 días era el departamento de Olancho, a esta hora es el departamento de Comayagua, pero aquí el mensaje está de que debemos de ubicarnos en esa franja de peligro, en esa franja de riesgo en relación a la tasa de letalidad que demuestran los 8 departamentos que están más comprometidos, y es donde se debe de seguir enfocando las acciones, porque en esos departamentos las personas que están falleciendo en relación a los que se contagian es superior a los 10 departamentos restantes. Por eso nosotros hemos solicitado aquí respetuosamente la intervención de Olancho. Está en curso, se ha comenzado a hacer esta intervención en Olancho, pero necesitamos que sea más agresiva, doctor, más agresiva. Y también en Copán, evidentemente, donde estuvimos este jueves, viernes y sábado, doctor, que es impresionante también la situación como está ahí, preocupante. Pero entiendo que a raíz de lo que se ha hecho de esta brigada médica de Noticieros hoy mismo, el viernes, el alcalde de Copán Ruinas está enrumbando, bueno, que ha hecho un extraordinario trabajo, está enrumbando la dirección de cómo se debe abordar la pandemia, al menos ahí en su municipio. Ya quisiéramos nosotros que así se hiciera también a nivel del departamento. Que se empoderen, que haya ese empoderamiento a nivel municipal y poder hacer los análisis en cada uno de los municipios de lo que se requiere, el tipo de acción para hacer la contención. Proyecciones en casos y muertes. Ojo lo que dice Unitec. Y este es un informe de, ¿qué fecha tiene? 15 de octubre. 15 de octubre. Persiste el subregistro por el bajo nivel de pruebas realizadas, pero los escenarios predictivos indican persistencia en ocurrencia de nuevos casos y muertes. El margen de error en las proyecciones se incrementa cuando no se tiene un comportamiento constante y lógico en las cantidades de casos y muertes por los datos atrasados que se tienen por procesar a nivel nacional. A pesar de las limitaciones metodológicas, se requiere de análisis municipales para planes de intervención y mitigación, así como de reapertura económica verdaderamente segura. Debe de haber estos criterios para poder hacer la toma y la adopción de decisiones. Los criterios deben de ser individuales a cada región para ir tomando el tipo de acciones en la contención que se debe buscar a nivel de cada departamento o a nivel de cada municipio. Sectorizar. Así es. Sectorizar la estrategia en cada municipio. Bueno, pero hay que comenzar por tener una estrategia. Correcto, ese es el primer punto. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Quiero destacar esta noche el informe de Unitec y del informe de Plataforma contra el COVID-19, cómo los dos informes coinciden plenamente con lo que aquí se ha dicho en Noticieros hoy mismo y en 30-30 desde que esto comenzó. Doctor Videa, estoy sumamente impresionado por eso. Definitivamente hay, podríamos decir, un consenso en las opiniones cuando se hacen de manera independiente, cuando se hace con el propósito de orientar a la población. Y son grupos diferentes con análisis similares y por ende es porque se requiere tenemos un contexto de la realidad. Tenemos un equipo aquí en el noticiero, hay un equipo en la plataforma de lucha contra el COVID-19, hay un equipo de especialistas también, competentes, tremendos médicos en Unitec, y los 3 equipos han coincidido. Y aquí solo falta el equipo que toma las decisiones para que vea que hay que buscar esa corrección. Ese es el equipo que nos hace falta para que saquemos adelante el país. Estuvo bueno eso, doctor. Bueno, cerramos con esta gráfica del doctor. La semana número 32 comenzó el jueves. El día jueves. El jueves esta semana. Ya tenemos jueves
tenemos viernes, sábado, domingo. Estos 4 días, Faltando los datos de hoy. faltando los datos de hoy, sí, pero tenemos 4 días. 3. A ver, jueves, Viernes y sábado. Ah, sí, no están los datos de hoy, perfecto, es cierto. No están los datos de hoy, que son los datos de Sinajer, que a las 10 creo que es la cadena hoy. 10 de la noche. Bueno, pero el punto es que en base a estos datos, que nos deja la semana 32 con COVID-19 en el país, que comenzó el 11 de marzo, mire usted cómo está Francisco Morazán. Preocupante. A mí me preocupa y quise que cerráramos de esta manera porque en tan solo 3 días, mucho ojo, 2.136 casos en el país en 3 días de reporte. Si esta tendencia se continúa así, como han incrementado las pruebas procesadas, nos están dando estos resultados, mayor número de positivos. Pero hay que mencionar, 1.010 son los casos en el departamento de Francisco Morazán. 3 días nada En más. 3 días. Entonces, si hoy en la noche usted se vela un poquito para ver el resultado de la cadena de Sinajer, súmele a esos 1.010 lo que reporten hoy de Francisco Morazán. Y eso representa el 47.28% de todos los casos a nivel nacional. Y este fenómeno no se había venido dando en los últimos 3 meses. Vamos a cerrar en el departamento de Francisco Morazán, como ya se cerró la semana anterior, en el primer lugar. Así es que mucho cuidado, el departamento de Copán en el segundo lugar, es primera vez que en una semana está en el segundo lugar, y el departamento de Olancho en el tercer lugar en el número de casos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación y al llamado a la población, no se confíe. Esto no ha terminado, ni hemos salido de la primera oleada para que usted esté pensando en la segunda. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.